Antes de la venida del Mesías, hubo un tiempo muy parecido al nuestro. El pueblo de Dios se reunía, oraba, ayunaba, alzaba las manos en oración, pero bajo la superficie, la ciudad santa estaba enferma, moría por dentro. Jerusalén oraba sin fe, celebraba rituales vacíos, mientras su corazón se llenaba de codicia, envidia y orgullo. Los jueces vendían la justicia por dinero, los príncipes saqueaban a los pobres, las viudas eran rechazadas, los huérfanos olvidados. En esa oscuridad, Dios levantó una voz que cambió el curso de la historia. La voz del profeta Isaías. Isaías no era solo un profeta, veía lo que estaba oculto a los ojos de los demás. Se le reveló el destino de imperios, el sufrimiento del pueblo y el misterio del tiempo final que nadie más se atrevía a anunciar. Pero, junto al juicio, vio también una esperanza eterna, el Mesías, aún no nacido, pero ya proclamado como Salvador, que vendría a quitar el pecado del mundo. En la ciudad santa, la mentira se había vuelto arte. Jerusalén sabía cómo fingir ante Dios. Cada semana se oían oraciones, cantos, sacrificios en el templo, pero todo era un teatro que escondía injusticia y una avaricia venenosa. La gente alzaba las manos para recibir bendición, y con esas mismas manos oprimía a las viudas y arrebataba la herencia a los huérfanos. Pero un día, todo eso se volvió insoportable para un solo hombre. Isaías ya no podía mirar más la hipocresía y la mentira. Sus ojos ardían al ver una devoción falsa. La ciudad hablaba de Dios, pero vivía como si Él no existiera. Entonces Dios penetró en el alma de Isaías, la atravesó y le mostró una visión que sacudió al profeta hasta lo más profundo. Vio la traición en su forma más pura, un padre rechazado por sus hijos, y una voz llena de ira y dolor resonó por los cielos y la tierra. «¡Escuchen, cielos! ¡Presta atención, tierra!». Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Hasta el buey reconoce a su dueño, pero mi pueblo no. La visión se convirtió en horror. Ante los ojos de Isaías apareció un pueblo moribundo, como un cuerpo cubierto de heridas abiertas y purulentas, débil y lacerado, sin nadie que lo cure. La nación se había corrompido y la enfermedad estaba en su corazón, en Jerusalén. De nuevo se oyó la voz de Dios. La ciudad que yo llamaba fiel se ha vuelto guarida de asesinos. Sus líderes aman los sobornos más que la justicia. No hay defensa para el huérfano ni refugio para la viuda, y aún así vienen a mi templo a celebrar. Estoy harto de sus ofrendas vacías. Cuando alzan las manos hacia mí, yo aparto el rostro. Griten cuanto quieran, no los escucharé, porque esas manos están manchadas con la sangre de inocentes. El silencio fue total. Un frío recorrió a los presentes. Dios rechazó todo lo que ellos creían estar ofreciéndole. Pero en esa severa advertencia había también una última esperanza, una luz apenas titilante, pero clara. Lávense, purifíquense, practiquen la justicia, defiendan al huérfano, protejan a la viuda y acérquense a mí. Vamos a dialogar. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. Era una promesa. La obediencia traería restauración a Judá. El rechazo, fuego de juicio y purificación para Jerusalén. Entonces Isaías vio la luz, un futuro glorioso que parecía imposible. Un monte elevado brillaba sobre Jerusalén y las naciones se dirigían hacia él. Hombres y mujeres de todos los rincones de la tierra iban a la casa de Dios diciendo: «Subamos al monte del Señor, Él nos enseñará sus caminos, y caminaremos en su verdad». Las guerras cesarán, las naciones dejarán de prepararse para la batalla, aprenderán a cultivar la tierra y vivir en paz. Era la imagen del reino de Dios, un mundo transformado por la justicia divina. Pero esa no era la realidad de Israel. Isaías volvió a mirar a su pueblo y vio hipócritas seguros de su invulnerabilidad bajo la protección del rey Uzías.
Usías reinó más de 50 años. Las murallas de la ciudad se elevaban, los ejércitos se fortalecían, el nombre de Judá infundía temor en sus vecinos. Pero con el poder vino el orgullo, y un día, cegado por su arrogancia, el rey cruzó un límite sagrado. Entró al templo, no para orar, sino para hacer lo que solo a los sacerdotes les era permitido: ofrecer. Los sacerdotes intentaron detenerlo, recordándole su lugar, pero Uzías estalló de ira. Entonces Dios intervino, y ante los ojos atónitos apareció una mancha blanca, lepra en su frente. El juicio de Dios no fue un estruendo ni un desastre, fue una marca insoportable en su carne. El poderoso rey se volvió impuro en un instante, y los sacerdotes lo expulsaron del templo. Uzías huyó, consumido por el miedo, y desde entonces vivió como un leproso, apartado del pueblo y de Dios. Su hijo Jotam tomó el trono, mientras su padre moría en soledad bajo el peso del castigo. La muerte de Uzías marcó el fin de una era. El pueblo había vivido bajo el amparo de un rey fuerte, pero con su partida se reveló una verdad oscura. La nación estaba en crisis, alejándose cada vez más de Dios. Los templos estaban llenos de hipócritas y la justicia había sido vendida a la codicia. Entonces Isaías entró al templo y vio lo que ningún rey había visto. Los cielos se abrieron, y ante él apareció un trono no de este mundo, alto, majestuoso, elevado sobre toda la creación. En el trono, el Señor de los ejércitos, envuelto en un manto que llenaba todo el templo. De pronto aparecieron serafines, seres de fuego con 6 alas que proclamaban sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Su voz sacudía las columnas del templo, recordando la majestad y santidad de Dios. Fue una visión que llenó el corazón de Isaías de temor y esperanza al mismo tiempo, un recordatorio del juicio justo y de la gran misericordia, lista para venir sobre el pueblo si se arrepentía y volvía al Dios viviente. Así comienza la historia de la salvación, la profecía del Mesías que vendrá para quitar la carga del pecado del mundo y restaurar la justicia en la tierra. Lo igual. Y esa voz aún resuena para todos los que buscan la verdad y viven por la fe. Toda la tierra tiembla y arde ante la gloria indescriptible de Dios. En el templo, donde antes reinaban el silencio y la paz, ahora se eleva un denso humo, señal de su santidad incomprensible. Isaías, el profeta, está de pie en medio de este santuario, y su corazón se contrae de terror y reverencia. No simplemente ve a Dios, se encuentra con una pureza insondable, con una justicia eterna que no tolera ni la sombra del pecado. Su espíritu se desgarra al darse cuenta de su propia miseria. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros. Habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Las palabras de Isaías no son una queja ni una excusa, son la confesión de una verdad devastadora sobre sí mismo ante la luz más santa. En ese momento no salvan los títulos ni los méritos, solo el quebrantamiento del alma. Pero Dios, en vez de destruir al profeta, envía purificación. Uno de los serafines sube con un carbón encendido, lo toca en los labios y dice: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». La voz del Señor resuena desde lo alto del trono: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». La respuesta de Isaías es firme, como una chispa de luz en la oscuridad: «Heme aquí, envíame a mí». Pero el camino que se abre ante él no será uno de gloria ni reconocimiento, es un camino de soledad, dolor e incomprensión. Dios le advierte: «Ve a este pueblo, habla, pero oirán y no entenderán, mirarán, pero no verán». Endurece su corazón, ciega sus ojos, tapa sus oídos, para que no reciban sanidad. Este es el severo juicio de Dios. El pueblo rechazará la verdad, sus ojos se cerrarán, su corazón se congelará en la oscuridad. Isaías pregunta con el alma estremecida: «¿Hasta cuándo, Señor?».
y oye la respuesta que hiela la sangre, hasta que las ciudades queden desiertas, las casas sin habitantes y la tierra convertida en desolación. Pero incluso en esta destrucción quedará un remanente, una semilla santa que vivirá. En ese tiempo el rey Acaz, que no conoce a Dios, observa con miedo a las fuerzas de Siria e Israel que se han reunido contra él. Su corazón está lleno de temor y desesperación, pero no clama a Dios. Busca apoyo en ejércitos humanos y alianzas con Asiria, tierra ajena y voluntad contraria a la de Dios. Isaías va al encuentro de Acaz, encontrándolo junto al acueducto de la ciudad, donde el rey inspecciona las fortificaciones. A su lado está el joven Sear-Jasub, símbolo viviente de esperanza, un remanente volverá. El profeta habla con autoridad. Sé firme y valiente, no temas a esas fuerzas hostiles, no son más que humo y ceniza. Si no crees, no permanecerás. Dios ofrece al rey una señal, un milagro que confirme su presencia y poder. Pero Acaz, hundido en dudas e hipocresía, responde: no tentaré al Señor. Su corazón está cerrado, su fe está muerta y la esperanza se desvanece. Entonces Isaías proclama la profecía más grande. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este niño no es solo una señal o un prodigio, es el símbolo de la cercanía inexpresable de Dios, una respuesta viva al miedo y la oscuridad que cubren al pueblo. Pero antes de que nazca esta luz, los dos reinos, Siria e Israel, caerán ante Asiria, y llegará el tiempo de dura prueba para Judá. Isaías ve el juicio venidero, destrucción y caída, porque el pueblo se apartó de Dios. El pecado de Acaz no es solo un error político, sino una traición espiritual. Su miedo y su incredulidad son el camino hacia la ruina. Y Asiria, como un torrente de furia desatada, se precipitará sobre la tierra santa, arrasándola por completo. Pero en ese horror, en ese gran juicio, la esperanza no morirá. Isaías anunciará palabras que superarán todo temor y derrota. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que habitaban en región de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estas palabras no son poesía vacía, ni solo promesas de un futuro lejano. Son el latido de una esperanza viva, la encarnación del amor de Dios, la respuesta al desespero de cada corazón sumido en la oscuridad del pecado. Mientras los reinos caen y los hombres se hunden en la desesperación, Isaías proclama: Dios camina entre nosotros, Dios no abandonará a los suyos, no rechazará a quienes claman a Él. Y aun si el mundo arde a nuestro alrededor, si los corazones se endurecen y los ojos se cierran, Dios seguirá enviando a sus profetas su gracia y su amor, porque en medio del caos y la destrucción siempre arde el fuego de la esperanza eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando murió Acaz, el aliento de Judá se volvió más suave, como si la oscuridad que oprimía al pueblo empezara a disiparse. Pero nadie esperaba que de esa misma oscuridad surgiera una luz de tan gran poder. Su hijo, Ezequías, no solo subió al trono, se humilló ante Dios como un siervo. No continuó los caminos de su padre, ni eligió la comodidad o la tradición. Empuñó la espada de la fe y rompió las cadenas de la idolatría. Demolió los altares, destrozó los ídolos, quemó los altares impuros, abrió las puertas del templo como quien abre el corazón del pueblo ante el Altísimo. Por primera vez en mucho tiempo, la gente escuchó el llamado a la santidad. Y Dios miró, y se complació. Pero complacencia no siempre significa paz. A veces significa prueba, capaz de destruir o elevar. En el 14º año de su reinado, como una tormenta del norte, llegó Sennacherib, rey de Asiria. Su ejército era como langosta, devoraba toda vida dejando ceniza. Las ciudades caían una tras otra. No solo libraba una guerra, lanzaba una blasfema campaña contra el mismo Señor. Su mensajero, Rabsaque, se plantó ante las murallas de Jerusalén y sin vergüenza habló en el idioma sagrado del pueblo para que cada anciano tembloroso y cada niño lo escuchara.
Arrojaba miedo como piedras. No confíen en Ezequías, no se engañen con la esperanza en el Señor. Ningún Dios salvó a su pueblo de nosotros, el vuestro no será la excepción. No era un desafío a Ezequías, sino a los cielos. ¿Y qué hizo el rey? No respondió con odio, no reunió un consejo militar, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y fue al templo, no como rey, sino como hijo, no como gobernante, sino como súplice. Su oración fue silenciosa, pero fue escuchada. Isaías, la voz de Dios en esos días, llegó con un mensaje. No temas. Sennacherib escuchará un rumor, regresará a su tierra, y allí morirá por la espada. No era solo una respuesta, era el sello del Altísimo. Pero el enemigo no se retiró, envió una carta, burlona, audaz, como veneno goteando en lo sagrado, y Ezequías de nuevo fue al templo, desenrolló esa carta ante el Señor como una herida abierta y dijo: Tú eres el único Dios sobre todos los reinos, escucha, atiende, sálvanos, para que todos los pueblos sepan que tú eres el Señor. Y Dios respondió otra vez. A través de Isaías resonó: No entrará en la ciudad, ni flecha ni escudo. Yo protegeré Jerusalén por amor a mí mismo y por David. Y llegó la noche. Sin espadas, sin estruendo de batalla, pasó el ángel del Señor por el campamento asirio. Al amanecer, 185.000 muertos, sin espada sonando, sin mano alzada. Sennacherib regresó avergonzado. Y en su templo, entre los dioses que no salvaron a nadie, cayó a manos de sus propios hijos. Así habla el Señor: Yo soy el uno, y no hay otro. Pero la victoria no hace el corazón inexpugnable. Vino otro golpe. Ezequías se enfermó, de muerte. Isaías dijo: Ordena tu casa, porque morirás. Y otra vez el rey no se exaltó en ira ni se hundió en desesperación. Se volvió hacia la pared y habló con Dios como con un padre. Lloró, sin fingimiento: Señor, acuérdate de cómo he andado en tu verdad. Fue una oración sin adornos, una oración de un corazón vivo. Y cuando Isaías aún estaba saliendo del palacio, el Señor dijo: Regresa, lo he sanado. Al tercer día se levantará, y yo alargaré 15 años su vida. Y se dio una señal. La sombra en las escaleras de Acaz retrocedió. El tiempo retrocedió. Dios detuvo el curso de las horas por la oración de un solo hombre. Al saberlo, Babilonia envió embajadores y regalos, y el corazón de Ezequías vaciló. Les mostró todo: oro, armas, el templo, no por traición, sino por vanidad, por deseo de reconocimiento. Entonces vino Isaías y preguntó: ¿Qué vieron? Todo. Vendrá día en que todo esto será llevado a Babilonia. Incluso tus hijos servirán en palacios extranjeros. ¿Y qué respondió Ezequías? No discutió, no se quejó. Se humilló. La palabra del Señor es buena, con tal de que haya paz en mis días. Humildad, no derrota. Humildad es la fuerza que reconoce quien controla el final de la historia. Ezequías atravesó la tormenta, la enfermedad, la gloria y la profecía, pero dejó una huella que el tiempo no borrará. Demostró que no es rey quien sostiene el cetro, sino quien dobla el corazón. Y si la voz de Rabshakeh aún resuena en nuestro tiempo, asustando, humillando e irritando, la respuesta de Ezequías debe resonar más fuerte: Señor, escucha, sálvanos, para que todos sepan: Tú eres el uno. Vuelve al Señor mientras Él está cerca, que se aparte el impío de su camino, que cambie el malvado sus pensamientos. Vuélvete al Señor, porque Él es plenitud de misericordia, a nuestro Dios, porque en Él hay perdón sin medida. Su puerta permanece abierta, pero no para siempre. Esta invitación no es solo a salvación, sino a la más profunda transformación del alma. El profeta Isaías denuncia claramente la vacuidad de una religión hipócrita. Ayuno sin justicia, servicio sin misericordia, adoración sin obediencia, todo eso es ruido vacío. El verdadero ayuno es romper las cadenas de la iniquidad, soltar la carga de la opresión, liberar al oprimido y destruir toda esclavitud. Si deseas ayunar, comparte tu pan con el hambriento, acoge al desamparado, viste al desnudo, no vuelvas la espalda a tu hermano.
Solo entonces brillará tu luz como el amanecer, y vendrá la sanidad sobre ti. Isaías no se limitó a la salvación personal, vio más allá. La casa de Dios no es para unos pocos elegidos, sino para todas las naciones. En un tiempo en el que el templo era símbolo de separación, donde solo los ritualmente puros y judíos podían adorar, el profeta proclamó una verdad audaz: la casa de Dios será casa de oración para todas las naciones, para extranjeros, marginados, pecadores, los que se arrepienten y buscan la verdad. Fue un mensaje revolucionario. Fe sin fronteras, templo con puertas abiertas. Isaías se convirtió en la voz del reino que expandirá sus fronteras, y su profecía más tarde fue confirmada por el mismo Jesús, cuando limpió el templo con justa indignación y proclamó: «Mi casa será casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». La profecía de Isaías no termina en juicio, sino en promesa: un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor y el sufrimiento, el llanto y la muerte desaparecerán para siempre. Ahí, en esa nueva realidad, donde el enemigo más feroz y el más indefenso serán hermanos, y toda la creación, humanos y animales, vivirá en armonía bajo el gobierno de Dios. No habrá pobreza, ni aflicción, ni obra perdida, ni días robados. En esta profecía resuena la más grande esperanza: el fin del sufrimiento y el comienzo de la vida eterna en la gloria de Dios. Y esta visión despierta la fe, llama al arrepentimiento y dirige el corazón a la verdad en la que creyó Jesús, Cristo el Hijo de Dios, que vino a cumplir las palabras del profeta y a restaurar todo lo que el pecado había destruido.